Era Control Alt Shift H. Bien. Bueno. Bueno, hola chicos. Este es el cronograma de la materia. Nosotros estamos en este punto. Crítica TP4. Les queda la recuperación del TP4, el lunes feriado, y el miércoles que viene vamos a tener el examen de técnica. Después del examen de técnica, porque el examen de técnica son 15 minutos, vamos a continuar con una crítica a lo que ustedes han entregado como TP4. Y de ahí viene la entrega final. Así que a ponerse las pilas. Examen de técnica. Muy rápidamente, porque esto está colgado en el aula virtual, lo pueden leer. Hemos hecho una pequeña modificación en el texto porque había un pequeño error que se había traspapelado de años anteriores. Pero básicamente, para que entiendan, el examen de técnica no es un parcial. El examen de técnica es una forma que tenemos nosotros para verificar la autoría. No con esto, sino como un indicio de eventuales deficiencias que serían incompatibles con los conocimientos mínimos que debería tener un alumno que hizo todos los trabajos prácticos. Entonces, el examen de técnica es un pequeño indicador, muy rápido, ya vamos a ver rápidamente de qué se trata el examen, y de ese examen de técnica nosotros seleccionamos un grupo de alumnos que tiene que rendir los trabajos prácticos. Rendir los trabajos prácticos es una cosa de lo más normal en las materias teórico-prácticas, es simplemente presentarse ante un docente y que el docente verifique haciendo preguntas que el trabajo práctico lo hicieron los alumnos. Entonces, como no podemos hacer que rindan todos los alumnos porque son demasiados, lo que hacemos es generar a través de examen de técnica que no colabora con la nota, no tiene nada que ver con la nota, por eso tampoco lo vamos a informar al resultado, simplemente lo que vamos a informar es quiénes rinden. Que además, en la lista de quienes rinden también también colaboran aquellos alumnos que por alguna circunstancia han sido castigados, por ejemplo, los que no se presentaron a las consultas presenciales cuando fueron convocados, y también una muestra testigo que hacemos en forma aleatoria de todo el curso. ¿Para qué? Para poder efectivamente verificar y hacer un chequeo en general de qué es lo que está pasando. Entonces, el examen de técnica se lo puede rendir a la mañana o a la tarde, en función de los dos horarios que hemos establecido para la materia. En ambos casos es virtual. O sea, el examen de técnica es un multiple choice que se realiza a través del aula virtual, entonces necesariamente es virtual. En el caso de la mañana lo vamos a hacer a las 10:30. O sea que los alumnos que quieran rendir tendrían que estar con una computadora en ese momento preparados para rendir a las 10:30. Y en ese caso tienen que verificar en el aula qué enlace de Zoom ponemos, porque eventualmente podría ser que el enlace habitual de Zoom que utilizamos para la materia esté ocupado por otra actividad. Entonces es importante que entren al examen de técnica por el enlace que les indiquemos. Al examen de técnica tienen que concurrir con cámara, porque tienen que mostrar, eventualmente le pediremos que muestren el documento, porque tienen que verificar la identidad de cada uno. Tienen que tener una cámara, tienen que tener una computadora y tienen que tener conexión a internet porque se tienen que conectar al campus y lo rinden en el campo. Dura 15 minutos, son preguntas muy sencillas. Acá hay un demo del examen de técnica. Este es un demo que tiene algunas preguntas que ya están, no la utilizamos porque el examen de técnica se realiza con los contenidos propios de la materia de ese año. Entonces, por acá hay algunas preguntas que no corresponden a lo que hemos hecho este año. Entonces, son 30 preguntas de los 3 temas principales: BIM, modelado y render con inteligencia artificial, y render genérico, ya sea en Twinmotion o en Archicad, que son las 2 opciones que hemos dado. En el examen de técnica ustedes van a tener que ir respondiendo una por una las preguntas, no pueden volver atrás, y una vez que pasan una pregunta, listo, ya está. Si se cumplen los 15 minutos asignados, automáticamente el aula cierra el examen y se envía. Por otro lado, como tiene que ser simultáneo para todos los alumnos, les exigimos que a partir del momento que nosotros habilitamos y se lo informamos por Zoom que está habilitado el examen,
ustedes tienen 3 minutos para iniciar el examen. No se pueden demorar más porque si no, se cancela y directamente pasan a la lista que tienen que rendir los trabajos prácticos. De la misma forma que si por alguna circunstancia se corta la conexión de internet o hay algún problema, todas las personas que no puedan concluir el examen pasan directamente a rendir la verificación de trabajos prácticos. Una advertencia, este es un examen que tiene un banco de preguntas importante y el campus va eligiendo en forma aleatoria las preguntas e incluso las respuestas las ordena también en forma aleatoria. O sea que no hay dos alumnos que rindan el mismo examen. No tiene sentido tratar de copiar porque no van a poder copiar porque no tienen tiempo, es muy poco tiempo, y están cambiando continuamente las posiciones de las preguntas y todas las cosas. Es muy sencillo, no es para preocuparse, el que haya hecho los trabajos prácticos no va a tener ningún problema en aprobar, no en aprobar, sino en pasarlo a esto sin ningún problema, y eventualmente también en pasar la entrevista si es que por alguna circunstancia fuera designado para rendir la entrevista. ¿Está claro eso? ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Yo tengo una preguntita. No, Sí. Está bien, no quiero que me digan qué irá en el examen, como pregunta en sí, pero, por ejemplo, quizás alguna pregunta trata sobre cómo se llama algún comando. Eso tal vez yo conozco el icono, pero cómo se llama el comando en sí, no, tal vez no. Quería saber eso como para enfocarme en esas cosas. Mira, como este no es un examen que califica a los alumnos, no hay riesgo en que nos equivoquemos con una pregunta injusta. ¿De Ok, acuerdo? O sea que no te califica, simplemente nos da un indicio. Por otro lado, no es una pregunta la que va a determinar que demostres que tenés deficiencias graves, sino tenés que errarle muchas veces. Y además claro. son preguntas tontas. Son preguntas que Bien, cualquiera que ha hecho los trabajos, aunque no te acordé el nombre del comando, seguro que lo sacás. bien. Esa era mi duda nada más. Por eso es que no hace falta estudiar, no tienen que estudiar. No hay, además no sé qué van a estudiar. Ok. Y otra cosa, en el listado de las personas que tienen que hacer este examen, ¿ya está en el aula virtual o...? No, no, Ah, porque perfecto. depende del examen. Ah, ok, Nosotros lo ok. vamos a publicar, ustedes fíjense, el examen de la verificación de autoría va a ser la semana siguiente, que también lo vamos a hacer en doble horario, mañana y tarde, nada más que en este caso lo de la mañana es para presencial, porque como estar ahí, es más rápido, más sencillo, y a la tarde también. Entonces nosotros después del examen de técnica, además incluso después que se entreguen los trabajos prácticos finales, porque eso sería el domingo, el lunes o martes publicaremos la lista y ustedes van. Ok, Nuevamente, no es esta verificación de autoría no es algo que ustedes tengan que estudiar tampoco, porque es simplemente mostrar lo que ustedes han hecho. Y nosotros sabemos que una persona que hizo los trabajos no se acuerda de memoria los comandos, por ahí hay cosas que no se acuerdan muy bien cómo lo ha hecho, pero es muy sencillo. Dialogando uno se da cuenta si ustedes son o no los autores de los trabajos. perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta con respecto a esto? ¿No? Bueno. Con respecto a o sea, empecemos la crítica. Yo voy a hacer una crítica rápida con respecto a la parte técnica y después viene una crítica de arquitectura y una crítica de render. Van a ser críticas muy cortitas. Pero antes que nada, una pequeña introducción. En estos son más o menos digamos, los trabajos que más o menos, los 70 y pico de trabajos que tenían más o menos volumen modelado. De todos los trabajos que se han entregado, hay 3 grados o 3 tipos de alumnos según el grado de desarrollo del trabajo. Hay alumnos que no han presentado el trabajo o alumnos que habiendo presentado no tienen un desarrollo o demuestran un desarrollo incipiente. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a trabajos donde, por ejemplo, bueno, no es el caso este porque no están en general, pero son trabajos que, por ejemplo, entregan la estructura nada más o entregan el edificio de la cátedra, el edificio diseñado por la cátedra, el mismo modelo. En segundo lugar están los trabajos que tienen un desarrollo parcial, que generalmente es el desarrollo sobre el edificio, qué sé yo, trabajos de este tipo que tienen desarrollo del edificio, pero que están todavía por detrás de donde tendrían que estar en términos de desarrollo para esta instancia de la materia.
O cosas como esta, donde aunque haya un umbráculo, este umbráculo es el umbráculo de la cátedra, o el edificio tiene variaciones mínimas. O casos como este, que también nuevamente el umbráculo, el edificio de variaciones mínimas, o incluso este también, porque este es el modelo de la cátedra. Entonces, nosotros ahora no vamos a criticar este tipo de cosas, no vamos a criticar lo que a ustedes les falta, eso es obvio. Nosotros vamos a concentrar en criticar cosas de técnica, de diseño o de render, pero de trabajo que están elaborados. Esto no significa que no se les haya corregido o que ustedes no tengan la obligación de hacer. Por ejemplo, este alumno no puede venir y decir, arquitecto, yo no he corregido el umbráculo porque yo pensaba de que estaba bien. No, 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 no. Las cosas están dichas ya en los enunciados de los trabajos prácticos, en las críticas, en las clases, y nosotros ahora no tenemos tiempo de repasar todo, como tampoco vamos a poner por escrito, como hecho en una oportunidad, punto por punto, lo que hay que corregir. Acá estamos ya en la etapa final de la materia, cada uno con responsabilidad tiene que tratar de cerrar y resolver integralmente el problema. ¿Ah? Ya he dicho, no vamos a criticar todos los trabajos, y con respecto hay un punto importante acá que es con respecto al tema del diseño arquitectónico. ¿Qué valor tiene el diseño arquitectónico? Porque nosotros vamos a criticar el diseño arquitectónico y se ha venido criticando no solamente en BIM, sino también en modelado. Nosotros no somos una materia que nos interese específicamente el diseño arquitectónico. El diseño lo tomamos como vector que moviliza el modelado y que le da sentido a lo que ustedes hacen. Ahora, al momento de la calificación, el diseño no participa como factor objetivo, como subjetivo. Lamento decirle que obviamente cuando ve un trabajo que está lindo, que está bien hecho, está bien diseñado, el docente tiene una tendencia a darle mayor valor que a uno que no es tan lindo. Pero nadie vamos a aplazar porque el diseño sea feo o porque no entra la estética. Lo que no significa que los errores de arquitectura que nosotros obviamos en este caso sean lo mismo que los horrores de arquitectura, porque hay veces que se hacen cosas que no tienen sentido o que son incorrectas desde el punto de vista arquitectónico. Entonces, en ese caso sí puede ser un motivo para que la nota baje o que se los penalice con puntos menos. Pero ya no porque sea nuestra intención criticar la arquitectura o evaluar el diseño, sino porque hay digamos, una condición mínima. Ustedes son alumnos de tercer año, donde ya están cerca de la mitad de la carrera, donde ya tendrían que tener ciertos conocimientos, y son los prerequisitos a partir de los cuales nosotros partimos cuando hacemos la evaluación de los trabajos. Ahora, lo importante que ustedes tienen que tener en claro de en adelante es que han cometido muchos errores, pueden tener trabajos incompletos, trabajos desaprobados, lo que sea. Pero esta es la instancia donde ustedes se pueden redimir de muchos errores anteriores. Entonces tienen que ponerle toda la concentración, todas las pilas. Y cuando digo redimirse me estoy refiriendo a aquellos que incluso que no han presentado el trabajo práctico 4 todavía. Cualquiera de los estados de desarrollo que hemos dicho, los que no han presentado o están incipientes, que les va a costar muchísimo ponerse a tiro porque ya les queda muy poco tiempo, pero todos podrían eventualmente aprobar y aprobar bien la materia si es que hacen un buen trabajo final. Después que tenemos el trabajo final, veremos la situación de cada alumno y en función de la evaluación que haga cada docente, les pedirán o no determinadas cosas para completar o no. Discúlpame, ¿Está claro esto Robertito. también? Sí. Han quedado trabajos que hemos puesto tanto en TP3 o anteriores, corregir y no corrigieron. No tan solo el TP4, sino anteriores. Yo creo que eso también habría que tener en cuenta al momento de calificar. Sí, no sé, todo lo vamos a tener en cuenta, pero lo que quiero decirle, que quede claro, es que la prioridad, uno de ellos para aprobar la materia, es el trabajo final. Y después veremos las cosas que le faltan y veremos si se le pide o no, según el caso de cada uno. Pero hoy por hoy se preocupan por el trabajo final y lo tienen que hacer lo mejor posible. Mientras más deudas tengan, mejor tiene que ser el trabajo final. ¿Estamos de acuerdo con eso? No hay dudas. Sí. Sí, arquitecto, clarísimo. Bueno, entonces empecemos la crítica específicamente. En primer lugar, bueno, esto va a ser una crítica muy particular porque más que mirar los trabajos,
lo que vamos a hacer es hablar de, a partir de los errores que hemos detectado, vamos a hablar sobre el futuro de ustedes, ¿ah? Entonces, en primer lugar, ¿cuál es el principal problema que detectamos que enfrentan muchos alumnos en este caso? Y el principal problema es el desbordamiento de la capacidad de procesamiento de la computadora. Cuando la computadora se pone lenta, se pone inestable, los archivos de datos son muy grandes. Por ejemplo, en Archicad hay archivos PLN que tienen más de 100 megas. Esos son potenciales problemas en cualquier momento. Obviamente, la configuración de cada computadora da un límite razonable para el nivel de complejidad que puede afrontar. Entonces, las respuestas, las estrategias que hay que ver, que se puede sugerir, dependen de la configuración de la computadora del alumno. Sin embargo, algunas verificaciones básicas que tienen que hacer urgente, y es, en primer lugar, verificar que tengan espacio en disco, en sistema y en datos. Muchas veces los problemas de las computadoras es porque no tienen espacio. Y cuando digo espacio, me estoy refiriendo a mucho espacio. Si usted tiene una computadora de 8 GB o de 16 GB de memoria RAM y necesitan 20 o 30 GB de disco de sistema para empezar a trabajar, porque si no, no van a poder trabajar, en cualquier momento se clava la computadora. Segundo lugar, tienen que evitar ejecutar cosas en paralelo. Si ustedes tienen poca memoria, tienen pocos recursos, no pueden estar trabajando con Archicad y estar trabajando también, bueno, con Twinmotion, si tienen una buena computadora, sí. Pero aquel que no lo tenga, no puede estar trabajando también con otra aplicación, está escuchando Spotify, está navegando por Internet con 20 navegadores abiertos, no. Tienen que concentrar los recursos. Bueno, entonces, ahora concretamente, los problemas que se pueden dar de saturación de la capacidad de la computadora se pueden dar sobre tarea de modelado o render e infografía. Empecemos por modelado. En general, hay dos grandes motivos que pueden hacer que entre en colapso la situación. Que ustedes hayan traído modelos muy complejos de Rhino o que los modelos propios de Archicad sean muy complejos. En ambos casos, lo que hay que hacer es utilizar la técnica y además de eso, ser muy consciente cuál es el límite que impone la configuración de la computadora de ustedes. Cuando ustedes están trabajando con modelos de Rhino muy complejos, el problema es sencillo. La cantidad de polígonos que se generan en Rhino y que ustedes traen al modelo. Son muchos polígonos. Entonces, la estrategia es muy sencilla. En primer lugar, reducir la complejidad del modelo en Rhino. Tienen que eliminar geometría muy rápidamente. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, este es un caso concreto, un alumno que tiene problemas de capacidad de la computadora y lo que hay que hacer acá es podar un poco el bosque, eliminar árboles. Pero en segundo lugar, no solamente eliminar árboles en el modelo de Rhino, o sea, este es el caso que uno tiene que sacarlo al modelo y volverlo a poner, sino también, por ejemplo, fíjense, acá tienen tuberías en cada uno de los hexágonos. Entonces, cuando ustedes están modelando, tienen que saber elegir cómo modelan, tienen que utilizar una técnica que sea práctica e inteligente. Que sea una tubería circular, ni se lo ve en esta escala. Y las tuberías, todas las cosas, los modelos circulares generan muchísimos polígonos. Y si además de eso usted lo tuercen o le hacen algo, más todavía. Entonces hay que buscar, o mejor dicho, tener una estrategia de modelo en Rhino que simplifique, tratar de evitar la generación de muchos polígonos. Y en segundo lugar, obviamente, cuando ustedes van a importar, utilizar las opciones que reducen la cantidad de polígonos. Pero además de eso, cuando ustedes hacen un modelo de este tipo, lo primero que se tiene que hacer es preguntarse si esto no lo pueden hacer en Archicad. En el caso por ejemplo, los troncos pueden ser perfectamente pilares circulares con sección que se va reduciendo. Y si ustedes se fijan acá arriba, esto que son las ramas, también pueden ser pilares inclinados que están un poco más arriba. Y todo lo que es la parte de arriba, lo que sería la copa del árbol, puede ser un muro cortina. Entonces, cuando ustedes, supongamos que tuvieron una idea genial, la hacen en Rhino, vuelven y se preguntan a ver qué parte la pueden reemplazar en Archicad. Para que ustedes vean rápidamente, acá hay un par de trabajos que les quiero mostrar. Por ejemplo, este trabajo. Esto está hecho en Archicad. Y de una forma muy sencilla. No es una técnica que hayamos enseñado en la materia. Está en YouTube. Pero hay muchos alumnos que han seguido esta técnica. Bueno, me voy a poner a buscar ahora dónde están los otros. Pero hay procedimientos alternativos para que ustedes
dentro de Archicad puedan desarrollar ciertas cosas que cuando las traen de Rhino son muy pesadas. Y por supuesto, si ustedes tienen una computadora con menos de 8 GB, tienen 4 GB o 2 GB, ni piensen en traer cosas de Rhino. Eso es un límite absoluto. En segundo lugar, ¿qué pasa cuando ustedes tienen modelos complejos? O sea, ¿cuál sería la solución en este caso? Lo borran al modelo, se van a Rhino, simplifican, hacen lo que puedan para reducir y traen de vuelta. Y si no anda, bueno, siguen probando y si no, bueno, tendrán que renunciar a una geometría tan compleja. Pero nosotros hemos visto, y acá hay ejemplos de modelos que son mucho más complejos aparentemente que incluso los árboles, esos que son en realidad bastante sencillos como forma, y se los puede manejar bien. Ahora, supongamos que tiene un problema dentro de Archicad. Bueno, nuevamente es el mismo problema, la cantidad de polígonos que se generan. Pero la ventaja es que en Archicad tenemos herramientas para controlar la complejidad. Hay un video en el aula virtual está acá en la zona de preguntas. Bueno, está acá. Bueno, tendrán que... Ahí está. Reducción de complejidad del modelo de Archicad. Este es un video que les puede servir para resolver ese tipo de problemas. ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, bastante sencillo. Ustedes tienen dentro de Archicad, mi intención no es explicarles lo que está en el video, simplemente para mostrarles rápidamente de qué se trata. Ustedes tienen acá lo que se llama OBM, que OBM son las opciones de vista de modelo, que permite, por ejemplo, en opciones de muro cortina, decir qué elementos quieren mostrar y cuáles no quieren mostrar. Por ejemplo, los marcos los puedo mostrar como su forma toda detallada, como un prisma, como una superficie o como una línea. Como ustedes están trabajando con escalas chicas, como están trabajando con vistas de frente o vistas alejadas, pueden perfectamente utilizar esta o esta opción. Y lo mismo en los paneles. Lo mismo ocurre con los objetos, con las carpinterías y con todos los objetos. Acá tienen. Entonces, en ese video se explica cómo trabajar con esto. Para que ustedes se den una idea, en ese video se hace un estudio de conteo de polígonos y en un modelo que es similar a este el anterior que utilizamos para el edificio Expo, el 90% de los polígonos del modelo no son arquitectura. El 90% son los árboles, las mesas, las sillas, las personas y los vehículos. El 10% únicamente es toda la arquitectura, incluyendo supuestamente los muros cortina y todos esos elementos que son pesados. Entonces, a través del uso de OBM, ustedes pueden simplificar muchísimo el modelo. En segundo lugar, obviamente, si ustedes han trabajado con una piel, ahí tienen una gran fuente para multiplicar polígonos. ¿Cómo pueden resolver el problema de pieles? Bueno, aquellos que tengan computadoras de bajos recursos, se pueden hacer pieles no geométricas, pero sí pieles interesantes simulando la geometría de objetos complejos. Por ejemplo, uno podría utilizar un muro cortina con paneles normales a los cuales le sobreimprimo con una malla metálica perforada. Entonces se podría simular un objeto complejo como puede ser la chapa perforada, que si ustedes lo hacen con geometría sería una locura la cantidad de polígonos, simplemente utilizando materiales. O cuando uno quiere mostrar algún material que tenga algún tipo de textura como un rayado, en vez de hacer un rayado en 3D, se puede aplicar algún material que simule esa textura. En general los muros cortinas, aunque parezcan complicados, no afectan el rendimiento de Archicad y pueden trabajar con cualquier Archicad con muros cortinas bastante pesados. Y todo lo que es el contexto está muy optimizado, así que tampoco es origen de los problemas. El origen del problema está en los árboles y en el equipamiento, en las cosas que ustedes ponen, que son terribles la cantidad de polígonos. En segundo lugar, influye también no solamente los polígonos en sí, sino el tipo de activación que ustedes tengan. Por ejemplo, las sombras. Las sombras implican que la computadora tiene que procesar contra todos los polígonos que uno tiene la iluminación, tiene que calcularla. Y esas sombras que en 3D son complicadas, son más complicadas en 2D, porque en 3D tengo la optimización del hardware.
En 2D, aunque también hay optimización, no tiene el nivel de optimización porque esto está manejado por tecnología de juegos. Entonces, en síntesis, ustedes pueden hacer varias cosas, pueden utilizar OM, pueden reducir sacando cosas que no sean necesarias. Pueden además, por ejemplo, cuando aquellos que tengan que renderizar con Archicad, acá tienen otro video en técnicas de ambientación liviana para render en Archicad. En ese video se explica, por ejemplo, que pueden utilizar, en vez de los árboles tridimensionales, pueden utilizar imágenes de árboles. En vez de utilizar personas, imágenes de personas. Y esas imágenes son muchísimo más eficientes para renderizar y no tienen la cantidad de polígonos que tienen los árboles reales. Eso implica que van a tener que utilizar una serie de técnicas para cambiar eso y además seguramente en 2D aplicar imágenes también. Bueno, todo eso está en el video ese, así que quien no tenga el problema ese lo puede recurrir. Y por último, aquellos casos donde ya el archivo está inmanejable, también otra cosa que también afecta mucho el rendimiento de la computadora es las vistas que ustedes no utilizan. Esto que está acá, las secciones y los alzados, ocupan mucho espacio. Espacio en memoria que le resta capacidad de procesamiento a la computadora. Entonces, eso también está en el video. Una estrategia para reducir el impacto del tamaño del archivo es eliminar las vistas que no necesiten. Entonces, si usted hace una diagramación esquemática inicial, ya pueden determinar qué vistas son útiles y cuáles no, y eliminar todo lo que no se necesita. Y por último, cuando llega un momento donde el archivo no se mueve, no pasa nada, tienen la opción nuclear, que es extraer el modelo únicamente, van a perder la diagramación, también está en el video, pero van a ganar porque ustedes pueden, en el video se demuestra, un archivo de cerca de 300 megas, se lo puede reducir a, creo que eran 10 megas, algo por el estilo. Sacando la geometría y quedándose con la geometría nada más. En síntesis, vean los videos esos si tienen algún problema de ese tipo. En segundo lugar, ¿qué es lo que pasa si tienen problemas con el render? Bueno, si están utilizando Twinmotion, descarto yo que tienen computadoras que pueden manejar. Y en general Twinmotion es muy bueno para manejar geometrías complejas, así que no creo que tengan problemas aquellos que trabajen así. Ahora, en el caso de Archicad, nuevamente las técnicas son, como le acabo de mostrar, trabajar, o sea, primero reducir la complejidad del modelo, utilizar OVM, reducir la cantidad de polígonos, y después utilizar ese tipo de técnicas que le acabo de indicar, utilizar imágenes para los árboles, ajustar la resolución del render y utilizar algoritmos de renderizado que sean los más apropiados para la PC. Eso es fundamental, ajustar la resolución y utilizar algoritmos que sean apropiados. Con respecto a eso, rápidamente, para que se den una idea, ¿cómo hacen ustedes para saber el tamaño de la imagen apropiada que ustedes tienen que generar con render? Y esto les sirve a todos. Muy sencillo. Lo que nosotros tenemos que saber es cuál es la resolución impresa de la lámina, que vamos a suponer que es impresa, en este caso virtual, pero es lo mismo. ¿Cuál es la resolución que debería tener una imagen ideal? Y a partir de eso, sabiendo el tamaño que tiene la imagen o el espacio que tiene el lugar que nosotros vamos a utilizar para el render, calcular la cantidad de píxeles que tiene que tener esa imagen. Es muy sencillo, es simplemente calcular la cantidad de píxeles por pulgada por la medida de la imagen en pulgadas. Esto que está acá, que se plantea, es decir, la medida en centímetros dividido en 2,54, que es pasar a pulgada, y multiplicarlo por, en este caso, que 96, que es la resolución intermedia entre el ideal y el mínimo para un render. Si yo tomase, bueno, en este caso, concretamente, lo que tenemos es dos tipos de imágenes. Imágenes de color continuo, por ejemplo, un render. Cuando digo color continuo se refiere a variación, a un degradé continuo de color, que es diferente una imagen de arte lineal en color. O sea, un gráfico 2D de una planta o algo que tiene color es diferente que una imagen de color continuo. Una imagen de color continuo, la resolución ideal sería en los 150 píxeles por pulgada y la mínima unos 75.
En la visión, en la computadora podría ser un poco menos, porque los monitores en general no llegan a la resolución alta, pero yo creo que en este margen está bien. En este caso se toma 96, que sería un punto intermedio entre ambas. Y para una imagen de arte lineal, o sea, una planta, un frente, un corte, que esté incluso en escala de grises o en algunos colores básicos, podría ser 300 como ideal y 150 como mínimo. Esto significa que, por ejemplo, si yo quisiera generar un render que tenga el tamaño total de la lámina que ustedes tienen que llenar para BIM o para modelado, o sea, la mitad de la 1, del A0, el A1, que son más o menos 33 pulgadas por 23 pulgadas, significa que yo necesitaría una imagen que tenga entre 5000 y 2500 píxeles de ancho y entre 3500 y 1700 de altura. Esos son del máximo al mínimo. Si ustedes se pasan de los 5000, no tiene sentido. Están desperdiciando capacidad de procesamiento, no se lo ve. Y si tienen menos, en realidad un poco menos no hace nada. Mucho menos sí. Pero es para que se den un parámetro. O sea que una imagen de, por ejemplo, una imagen de Full HD tiene 1920 por 1080. Una imagen de 4K tiene 3840 por 2160. En síntesis, con una imagen de 4K ustedes tienen para llenar con una buena resolución toda lo que es el A1. Obviamente, si nosotros vamos a poner un render principal que tiene, que digas, una cuarta parte de la lámina con suerte, y después van a poner renders chiquitos acá, no necesitan generar ni en 4K ni en 2K, poder hacerlo incluso Full HD podría ser mucho, podrían bajar incluso. Entonces, aquellos alumnos que trabajen con Archicad tienen que ajustar bien estos parámetros, por supuesto, irse a lo mínimo, porque al aumentar la medida del lado, ustedes están duplicando, cuadruplicando la cantidad de información que tienen que procesar, porque es una superficie. ¿Está claro eso, no es cierto? Sí. Sí, sí. Bueno, después con respecto al algoritmo de render en Archicad, ahí en el video están explicados, ahí es muy evidente porque Archicad ya lo tiene resuelto, hay parámetros de calidad, buena, mala, diurna, nocturna. Lo que sí, aquellos que trabajen con Archicad no tienen que hacer render nocturno, porque eso implica ubicar luces, que es más complicado y además mucho más procesamiento. Por cada luz que ustedes agregan, aumentan, porque cada luz tiene que medirse con respecto a todos los polígonos de la imagen. Entonces, cada luz que ustedes agregan es una barbaridad de procesamiento que se agrega, y en el caso de Archicad es más difícil iluminar, entonces tienen que poner muchas luces. Por eso es que le permitimos a aquellos que trabajen con Archicad no hacer el render nocturno, sino solo el diurno. Bueno. Además de eso, tenemos el problema de la infografía, que ya hay algunos alumnos que han dicho, bueno, tengo una computadora que no me deja diagramar, que está muy saturada. Entonces, ustedes pueden diagramar en Archicad o pueden diagramar en un programa externo. Cuando ustedes diagraman en Archicad, en general, el problema que tienen es del procesamiento de las vistas. Una vez que tienen procesadas las vistas, Archicad lo maneja, porque es gráfico 2D. En general, los problemas son cuando ustedes tienen que procesar las vistas. Entonces, bueno, obviamente, lo primero que tienen que hacer es todo lo anterior que hemos dicho, que es rebajar la cantidad de polígonos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además de eso, si ustedes tienen el problema de la diagramación, si ustedes tocan una vista, se ven acá, y tienen acá actualización automática o manual. En automática, cada vez que ustedes entren a la lámina, se regenera. Si una vista demora 20 minutos, todo esto va a demorar 2 horas, y están 2 horas cada 5 minutos, es imposible. Si lo ponen en manual, Archicad guarda la imagen esta y te la sigue mostrando hasta que manualmente vos digas, quiero actualizar. Entonces, es una solución muy buena para diagramar Archicad, porque ustedes frisan una imagen y recién la actualizan cuando hay algún cambio. Pero supongamos que sigue siendo pesado. Bueno, lo que correspondería que hagan en este caso es entonces aplicar la máxima de divide y reinarás.
¿Qué es lo que les recomendaríamos hacer? Diagramar en otro archivo de Archicad. Utilizar el modelo para generar las vistas como PDF y después abre un archivo básico de Archicad y en ese archivo recién diagrama. ¿Cómo pueden generar estas vistas? Para que no tengan que entrar en la lámina, que es donde tienen el problema, se van directamente a las vistas dedicadas que ustedes han generado. Por ejemplo, tomemos la planta baja. En esta vista ponen archivo, guardar como, o sea, estoy reduciendo el problema del procesamiento a una sola vista. Bueno, lo voy a poner acá en el escritorio y ponen PDF. Pueden configurar acá algunas cosas de la página, etcétera. Esto es importante, ¿por qué? Porque la escala que ustedes pongan es importante, porque la Archicad va a mantener esta escala. O sea, no van a tener que estar haciendo escalado después. Pero tienen que ajustar la escala con el tamaño de hoja, porque ustedes utilizan una escala donde el dibujo se desborda, le llega en pedazos. Supongamos que utilicemos una 0. Ok, pongo guardar. Entonces, una vez que ustedes tienen esa vista, o todas las vistas, se van a una lámina nueva. No me acuerdo qué nombre le he puesto. Lo hagamos de vuelta. Archivo, guardar como mi planta. Entonces, acá está mi planta. Vengo y la tiro directamente acá. Y aparece. Obviamente exageré con el tamaño de la lámina, porque quería asegurarme de que no me desborde el dibujo, sino me lo divide en hojas. Bueno, pero esto es muy sencillo, pues yo vengo acá y lo empiezo a recortar y listo. Obviamente, esto es un vector también. El único inconveniente que tiene esto, fíjense que ha llegado en la misma escala. O sea que ustedes generan el PDF con la escala apropiada, se mantiene y se va a importar con la escala. No van a tener ese problema. El único problema que sí van a tener es que esto es un fondo blanco que no lo pueden eliminar. Entonces, si ustedes quieren pintar, por ejemplo, con trama, yo quiero poner una trama con algún color por debajo. Si yo lo pongo por debajo, acá pueden mover el orden de traer al frente, hacia atrás, lo mando para atrás, o a este lo voy a poner adelante mejor. Me lo tapa. Que en el caso de las vistas normales, yo puedo elegir acá en la vista normal si lo quiero. ¿Dónde está? Si quiero fondo transparente o no. Entonces, en una vista normal, yo podría eventualmente pintar por debajo. Si yo quisiera, qué sé yo, digamos, que sea un pleno. Queremos, por ejemplo, pintar el baño con algún color. Pongo cualquier cosa. Ustedes a esto lo pueden, incluso le puedo sacar el borde a esto, si me molesta que no tenga borde, que sea un color solo. Entonces lo puedo traer acá y lo mando después. Orden de visualización, traer al frente y lo puedo mandar atrás. Entonces este sistema de pintado rápido es muy bueno para los esquemas que ustedes tienen que hacer. O sea, utilizando Archicad ustedes podrían pintar. Ahora, hay otra opción, que es cuando ya incluso los vectores no los puedo manejar, porque esto sigue siendo vectorial. ¿Qué es lo que puedo hacer? Y que es aplicable también en el caso que ustedes tengan que diagramar con otro programa, por ejemplo Corel o Illustrator. Cuando ustedes llevan un archivo así de Corel a Illustrator, se vuelve loco, porque los lleva como vectores. Entonces, ¿qué les recomendamos en ese caso? En esos casos lo que les recomendamos es trabajar con imágenes. En vez de trabajar con vectores, trabajar con imágenes. Convertir el PDF en imagen. ¿Cómo pueden hacer para convertir un PDF en imagen? Por ejemplo, pueden utilizar software libre. Este software es digamos, algo similar a Photoshop. GIMP se llama, GIMP. Pero ustedes pueden utilizar lo que quieran. Esto es la ventaja que tiene, que ustedes lo descargan, es bueno y es gratis. Entonces simplemente lo que tienen que hacer es a la planta, bueno, acá en este caso voy a tener el problema que es muy grande el archivo, ¿no? Porque debería haberlo recortado. Pero ustedes lo tiran acá al PDF, ponen importar,
fíjense que acá aparece el tamaño de la imagen para 300 píxeles y lo genera inmediatamente. Me vengo acá, corto, y después que he cortado puedo decir, seleccionar por color, toco el blanco, selecciono todo el blanco, presiono suprimir, borro todo el blanco y ya tengo la transparencia del fondo. Ahora lo único que tengo que hacer es archivo, no es guardar como en este caso, sino exportar. Voy a exportar, ¿dónde está exportar acá? Exportar como. Le voy a poner acá el tipo de archivo PNG, porque PNG mantiene el fondo transparente, tiene canal alfa. Está. No utilicen JPG, tiene que ser PNG, que está, PNG. Lo exportan por defecto. Entonces, una vez que lo tienen exportado, lo buscan. Aquí está mi planta PNG, lo tiro acá. Y tienen, si ustedes se fijan, el mismo tamaño, viene en escala, y una calidad que es absolutamente aceptable para la escala en que va a ser ploteado el dibujo, o va a ser visto el dibujo. Que si ustedes tocan acá, y acá tienen algún lugar transparencia, activan la transparencia, pueden hacer lo mismo que hemos hecho acá, pintar por detrás. A ver, vamos a sacar esto acá. Entonces, esto sería el flujo de trabajo más apropiado para aquellos que tengan computadoras con pocos recursos, para diagramar, tanto en Archicad como en Core o en cualquier otro tipo de programa. Bueno, ahí paro yo por ahora, porque si no, no va a haber tiempo para criticar otras cosas. Al final podemos seguir hablando de otras cosas específicas de los trabajos. ¿Alguna duda de lo que dije? No por el No, momento. Bueno, todo tuyo, Martín. Bueno, gracias. Bueno, paso a compartir pantalla yo. Un momentito. Oh, bien. Eh, Tengo preparada Control Shift B larga, ¿no? ¿Se ve la pantalla? Sí. 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 Bien. Tengo preparado una presentación que quiero que les quede a cada uno como algunos criterios que pueden utilizar como autocrítica también para el trabajo. Entonces, ahora voy a tratar de pasarlo rápido para que después pasar directamente a los ejemplos prácticos y analizar en base a las imágenes de las presentaciones. Y esto se colgará en el aula para que lo puedan usar como criterios de autoevaluación, que es muy importante que ustedes apliquen desde ya, sobre todo en estas instancias finales, porque no pueden ya, digamos, habiendo cursado toda la materia y llegando al final y con los tiempos que contamos, no pueden esperar que se les diga y se les repita a cada uno, particularmente cuestiones que son generales y que podemos manejar entre todos y que pueden utilizar como autoevaluación. Bueno, en este caso voy a hablar de lo referido a la parte de diseño de arquitectura. Me voy a concentrar en esa parte. Para la autocrítica podríamos basarnos en los criterios de la triada vitruviana, eh, en la cual podemos analizar la funcionalidad o utilitas y podemos pensar si desde el lado de la distribución, por ejemplo, si los espacios están organizados de manera funcional y si facilitan el flujo de los usuarios,
Podemos analizar la accesibilidad, si son claros los accesos y las circulaciones, y si permiten una navegación intuitiva, muy importante en cualquier diseño de arquitectura y sobre todo en edificios públicos, donde la gente no conoce muchas veces el edificio, va una única vez y debe ser muy clara la accesibilidad, la circulación y el flujo para los visitantes, tanto en el acceso como en la salida, ¿no? Por cuestiones de seguridad también. Bueno, la adaptabilidad es saber si el diseño se adapta a las funciones y requisitos del edificio, y si los espacios cumplen con los requisitos de uso. En cuanto a la solidez o firmeza o firmitas, tenemos que analizar la estabilidad estructural, si los elementos de soporte están bien distribuidos y aseguran la estabilidad visual, y física. Ya vamos a ver que lamentablemente hay ejemplos donde estabilidad no es lo mismo que los elementos tengan las dimensiones de soporte, sino que por cuestiones de centros de gravedad, uno necesita que los apoyos sean mínimamente en 3 puntos o 4 puntos y que los centros de gravedad estén distribuidos dentro de los apoyos. En mucho de esto va referido, bueno, va referido mucho al umbráculo, pero también a los muros cortina, porque en muchos casos hay elementos que ya vamos a ver que no se sabe bien cómo pueden estar agarrados y hay que tener cuidado con eso. Bueno, la elección de los materiales, que eso se ve en realidad en este caso desde la parte estética, pero que se vea que son materiales que pueden resistir, y pueden contemplar las dimensiones que vamos a utilizar de los elementos estructurales y resistirlas. Sabemos que no es lo mismo la dimensión que tiene que tener una viga metálica que una viga de hormigón o una viga de madera. Entonces hay que ser coherentes en ese sentido, desde la parte del diseño. Y bueno, la robustez o la durabilidad de los elementos que colocamos, sobre todo ahora que estamos trabajando con todos los elementos exteriores. Por otro lado, la tercera pata fundamental de la tríada vitruviana analiza la estética o venustas, y aquí podemos tener en cuenta la importancia de la cohesión visual, que el diseño mantenga una identidad estética coherente en todo el proyecto, o sea, el proyecto como un todo en sí mismo y la relación estética y la cohesión estética entre sus partes. Eso podemos llevarlo desde la escala de conjunto a la escala entre elementos, por ejemplo, edificio expo, umbráculo, elementos de equipamiento, y a su vez, dentro de cada elemento también debe haber una cohesión visual. O sea, si analizamos la fachada del edificio expo, eh, podemos ir ya a ese punto y decir, hay una cohesión visual entre los paneles opacos y translúcidos y los elementos de estructura y los parasoles. Bueno, entonces en todas las escalas debemos intentar que haya esta cohesión visual. Y acá voy a adelantar algo que lo decimos después, pero es muy importante que traten de ser sintéticos en el uso de recursos estéticos para que el mensaje sea claro. Entonces, no elijan un repertorio demasiado grande de recursos estéticos, porque eso confunde y hace demasiado compleja tanto el diseño para ustedes como realmente el éxito del resultado final. Bueno, es importante también analizar que buscamos diseños creativos dentro de todo, entonces trabajar con las formas, las texturas y los colores para generar algo atractivo. Y la integración con el entorno, tanto del conjunto con el entorno como de los elementos entre sí y con los elementos de la plaza, del emplazamiento, quiero decir. Bien. Elementos del conjunto, principalmente estamos trabajando con el muro cortina del edificio Expo, el muro cortina que sabemos que es una fachada ligera, no estructural, o sea, es una fachada que tiene una estructura de sostén propia, pero que no colabora
al sostén del edificio. Está compuesto en general por vidrio, por sectores o paneles de vidrio, como ya lo estamos trabajando, y paneles de algún material que puede ser, en este caso, opaco o translúcido. Debe permitir el paso de la luz según los requisitos, en mayor o menor grado. Y bueno, la idea también del muro cortina es que sea un elemento dentro de todo liviano. Entonces, debemos tener cuidado con los elementos que colgamos, entre comillas, o agregamos o aplicamos a los muros cortinas. Y bueno, el muro cortina desde la utilidad debe maximizar la iluminación natural sin comprometer la eficiencia energética ni el confort térmico. Y también, digamos, la función, porque a veces se necesita que no haya tanta luz en ciertas orientaciones por algún tipo de exposición. De todos modos, no entramos mucho en el interior, pero es para que lo tengan en cuenta porque estamos diseñando un muro cortina. La solidez o firmitas debe ser seguro y capaz de soportar las cargas ambientales, viento, lluvia. Hay algunos muros cortinas que han colocado elementos que evidentemente parece que los agarra un viento y se vuelan. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Y la cuestión estética debe tener una estética que complemente la identidad del edificio, que aporte un diseño visualmente atractivo y en este caso moderno, que es lo que buscamos. Entonces también tener cuidado con eso. Hay cosas que por ahí, en el afán de hacer un elemento que llame la atención, compromete la estética del edificio. Entonces hay que ser cuidadosos en eso. Y después tenemos el umbráculo, que es esta estructura que debe proporcionarnos una antesala, un espacio semicubierto, debe darnos sombra y servir como un elemento también escultórico llamativo frente al edificio, que nos cubra un sector de esta plaza abierta para que no pasemos tan directamente del exterior al interior. Entonces, bueno, como cualquier semicubierto, nos da una escala previa y una protección previa antes del el interior. Debemos analizar que desde la utilidad debe proporcionar esta antesala, áreas de sombra y dar este confort al usuario en los espacios exteriores, facilitando la interacción en el entorno del edificio, generando un espacio más agradable donde uno pueda sentarse. Después lo equipamos con bancos, con ciertos elementos, y seguramente es más agradable estar ahí que estar bajo pleno sol o lluvia. Entonces hay que tener en cuenta cómo lo cubrimos, hacia dónde va el agua, qué porcentaje de llenos y vacíos tiene. Bueno, la estructura debe ser robusta y resistente. Y tiene que, por supuesto, ser estable y ver que soporte el viento, y bueno, y también los materiales tienen que ser aptos para soportar que son materiales exteriores, ¿no es cierto? El sol, la lluvia, etc. Y debe ser, desde la parte, digamos, estética o venustas, debe ser visualmente atractivo y coherente con el edificio, con el diseño del edificio. El umbráculo debe ser coherente, lo venimos diciendo desde el principio, con el diseño que hemos aplicado principalmente a nuestro muro cortina, que es nuestro principal elemento de intervención. Y debe actuar como esa pieza, entre comillas, escultórica, esa arquitectura que refuerce el carácter del conjunto, para que no sea un edificio cerrado, aterrizado en un gran terreno. Entonces, esto complementa ese carácter de conjunto, debe hacerlo. Entonces, puntos claves: funcionalidad, analizar si cumplimos con el diseño, si el diseño cumple con su propósito y si es funcional y accesible. Desde la solidez, si se ve seguro estructuralmente y estable, ¿no es cierto? Es lo que decíamos, que tiene que tener la suficiente cantidad de apoyos para que no se vuelque, que hay casos en los que se ve eso. Y desde la parte estética, bueno, analizar si que el diseño sea coherente y atractivo, y se integre visualmente con el entorno. Algunos consejos para el diseño, y con esto cerramos y pasamos a los ejemplos. Tener en cuenta los ejes y circulaciones. Asegurar que las circulaciones sean claras
y no se interrumpa con elementos de equipamiento o mobiliario. Los accesos deben ser despejados y fácilmente visibles. Tanto, repito, son edificios que van a ser visitados por personas que no los conocen. Esto debería ser una pauta para cualquier edificio de arquitectura, pero convengamos que nuestra casa la conocemos y bueno, lo que no esté del todo claro lo vamos a poder vivir, pero imagínense llegar a un edificio y no saber por dónde se entra. ¿Qué pasa? Pasa, hay muchos edificios reales construidos que tienen problemas de ese tipo y no está bueno, ¿no? Realmente reducen la calidad de la experiencia del usuario. Y para esto es muy importante tener en cuenta los ejes de composición del conjunto y cómo eso se distribuye junto con las circulaciones principales y secundarias. Bueno, escala y proporción. Mantener la escala de los elementos de forma coherente. El umbráculo no debe superar, salvo que realmente el diseño lo justifique, pero en general no debería superar la altura del edificio. Y sus proporciones tienen que respetar esa jerarquía visual del conjunto. En algunos casos, y muchos diría, están sobredimensionados los umbráculos. Este, Coherencia estética, dijimos, diseñar el umbráculo de forma que complemente el estilo del edificio y su muro cortina. Creo que en este caso es más importante, digamos, tomar como elemento de referencia el edificio Expo y el umbráculo debe seguir a ese diseño y no al revés. En general, a menos que realmente el diseño lo justifique. Y por último, lo que dije al principio, síntesis y simplificación. Y pongo aquí la frase que usaba Mies van der Rohe, menos es más, evitemos la carga visual y los recursos formales excesivos. Un diseño limpio y sencillo suele ser más efectivo y comunicativo y más simple para ustedes hacerlo. Usen una cantidad limitada, no sé si limitada es la palabra, sino racional de recursos estéticos. 2 o 3 cosas como máximo. Con eso armamos tanto la fachada como el umbráculo. Bueno, las dudas las vamos a dejar para el final y pasemos a ver esto en algunos ejemplos. Pido un segundo, voy a tomar un vasito de agua. 30 segundos, por favor. Disculpen, pero se me seca la garganta cuando estoy hablando así rápido. Bien, bueno, vamos a ver, yo voy a trabajar directamente sobre este PDF que tiene todos los trabajos y vamos analizando algunos casos. Por ejemplo, este primer caso, podríamos decir que sobre el muro cortina hay que tener cuidado porque no está claro cómo se sostendrían estos elementos triangulares curvos y tampoco se percibe de qué material son, porque se ve un material liso, entonces no se termina de entender. Y por otro lado, tal vez son demasiados recursos en este caso tener estos elementos triangulares con curva, detrás de eso esta capa de elementos verticales y detrás de eso el muro cortina original del edificio. Entonces, acá creo que hay que optar por uno de los dos recursos. Una sugerencia podría ser
o se quedan solo con el recurso de los triángulos, que es lo mismo que se utiliza en el umbráculo, o usan uno y uno, y tal vez en algún sector, en las esquinas o algo, aparecen estos elementos, pero en menor cantidad. Pero es como que se percibe un exceso de recursos. Y tampoco está clara la materialidad, tanto en la fachada del muro cortina como en las cubiertas estas del umbráculo. El umbráculo es bastante particular porque tiene muchos apoyos, eh, pero me parece bastante interesante, ya que es una propuesta diferente y genera una especie de, se podría interpretar como una especie de, me imagino cuando uno está, digamos, desde un punto peatonal, porque hay que tener en cuenta todos los puntos de vista, eh, como una especie de bosque donde van cayendo estos apoyos y nos cubren, una cosa así, algo medio hipóstilo, con muchas llegadas al piso. Me parece interesante, creo que le da una riqueza al espacio. La materialidad no está clara, pero sí es interesante el uso de estas curvas, de estas superficies, posiblemente de NURBS, que uno puede incluso detectar que el agua podría ser conducida por los mismos apoyos eh, hacia estos círculos que capaz que tienen un desagüe pluvial ahí que los reciben. Si bien estamos yendo, ahí me estoy yendo como a cuestiones técnicas que no estamos analizando, pero desde lo visual quiero resaltar eso, que uno percibe intuitivamente cuando algo es coherente o no. Ahora, si nos acercamos, cuando algo es coherente, por ejemplo, en este caso, podríamos hablar desde lo mezcla entre utilitas y firmitas, ¿no es cierto? Entre funcionalidad de esa estructura y también cuestiones constructivas. Entonces, eso genera esa sensación de realidad o no. Bueno, si nos acercamos a la fachada, vemos que estos elementos, que además tienen algunos problemas de uniones, a diferencia de lo que está resuelto en el umbráculo, acá algunos vértices están como que no terminan de ser ni unidos ni separados, pero se los ve como muy gruesos, no se entiende bien de dónde están colgados, tiene su complejidad. Y tal vez estas barras de atrás pueden estar de más, o tal vez podrían tener otra proporción, ser más delgadas y eso generar un efecto de menor pesadez. Asimismo, hay que definir la materialidad de estos elementos y tal vez sean elementos no completamente sólidos, sino translúcidos o con una estructura secundaria interior que permita ver un poco lo que hay detrás. Bueno, esto es lo que me refería con todos estos apoyos que van llegando al suelo. No voy a hacer crítica del render porque eso vamos a ver más adelante. Bueno, voy a pasar a otro ejemplo. A ver, vamos viendo. Este ejemplo, hay muchos ejemplos de este tipo y para mí están mal resueltos. ¿Por qué? En este caso, tenemos el eje del edificio en este sentido. ¿Se ve el mouse? ¿Se ve lo que voy indicando con el Sí, mouse? Bien. Sí, sí se ve. Y bien, perfecto. Y el eje del umbráculo en el sentido transversal. Eso no está mal, porque si vemos cómo venimos, es una opción válida, porque cuando venimos desde el estacionamiento, venimos lateralmente, podemos entrar y luego encauzarnos hacia el frente. Pero lo que no se ve bien de este ejemplo es que el umbráculo tapa, yo estoy viéndolo desde una vista aérea, pero si nos paráramos acá, estaría tapando completamente la fachada. Y es un gesto que termina compitiendo y quitándole el sentido al diseño del muro cortina. Entonces,
¿Puede estar orientado de esta forma? Sí. Lo que no está bien es que se cierre completamente hasta abajo desde el frente, tapándonos la visual de la fachada. Veamos. Bueno, ven acá se percibe, es interesante tal vez la estructura en sí, pero nos oculta, miren, nos tapa completamente el edificio. Entonces, tenemos que siempre pensar en que estamos diseñando un conjunto, no dos elementos separados. Bueno, acá tenemos otro ejemplo en el cual podemos hablar de varios problemas. Tenemos problemas alométricos, problemas de proporción entre las partes. Aquí el umbráculo está como fuera de escala en altura, superando demasiado la altura del edificio en sí. A su vez, el modelado tampoco colabora. eh, Se ve que hay una intención, pero no está bien resuelta. Entonces, desde la estética, tenemos problemas principalmente de escala y también de modelado. Si analizamos la función, no estaría cumpliendo la función de darnos ningún tipo de protección, sombra, porque es simplemente una pérgola demasiado abierta. Entonces tampoco llega a cumplir con su función. Y desde el lado de la firmeza, realmente los elementos parecen demasiado esbeltos, delgados, si se quiere, para lo que deberían ser. Bueno, lamentablemente creo que me estoy excediendo en tiempo. No sé si quieren que siga o lo dejamos hasta aquí y Seguí, seguimos. seguí, seguí, Martín. Bueno, Sí, sí. bueno, este otro ejemplo, acá realmente sí hay se puede rescatar como intención positiva la búsqueda de una coherencia entre la envolvente de la fachada del muro cortina y la cubierta del umbráculo. A su vez, hay una resolución estructural, vamos a las fírmitas, que con estas vigas triangulares, curvas, reticuladas, que en principio parece ser coherente, estarían faltando una estructura secundaria de vigas en el otro sentido para sostenerlo, y tal vez se podría trabajar con un sistema de parasoles similar al del muro cortina. Acá hay algunos problemas tal vez de modelado, de espesores de piezas o algunas cuestiones por el estilo, pero es bastante interesante como ejemplo de arquitectura porque hay una idea clara y eh, no entorpece el umbráculo al edificio, sino que de alguna forma sí lo complementa. Me hubiese gustado que estas curvas sean de doble curvatura, o sea, en vez de ser perfiles rectos que van siguiendo la curva, que fuesen perfiles curvos, como es el caso del umbráculo. Acá los parasoles que tienen esta forma curva acompañan a la curva de trayectoria, entonces hay una doble curvatura. Eso sería un lindo complemento para esto junto con una estructura secundaria. Pero está bueno también que la fachada del muro cortina se interrumpe claramente donde está el acceso y se puede percibir con claridad el acceso. Faltaría un poco de equipamiento, eso sí, y habría que ver estos elementos de recepción que está bien que existan, pero tal vez son demasiado robustos o habría que ver su materialidad. Bueno, acá tenemos un ejemplo que podemos analizar algo similar. Hay una coherencia estética entre el muro cortina y la estructura del umbráculo. Hay coherencia tanto en la materialidad, que bueno, se percibe como colores aquí, como en el uso de estos elementos delgados como parasol. Eh, ¿Qué le estaría faltando a esto? Posiblemente
falte una estructura que complemente en el otro sentido, porque es como que todos los anillos están desconectados entre sí, y podríamos tener también al menos algunas franjas, hasta no más de la mitad de la curvatura, hasta no superando, digamos, este meridiano de, del centro del círculo, algunas franjas que nos den cobertura, porque bueno, parte de la función del umbráculo es tener alguna protección con el sol y con la lluvia. Entonces, yo creo que este es un trabajo que viene bien, pero se debe completar. Y después analicemos qué está pasando con el equipamiento y seamos coherentes. Este espacio no es un espacio para que haya camiones ni autos estacionados, chicos. O sea, es totalmente incoherente y además no responde ni siquiera a que hayan analizado cómo es el resto del conjunto, porque acá hacia el frente de la plaza hay un estacionamiento. Así que estos autos y mucho menos el camión parece casi una burla, diría. Así que con esas cosas tengan cuidado. Bueno, creo que es un trabajo que puede llegar a buen puerto agregando un par de detalles. Aquí el umbráculo supera la altura del edificio, pero al ser bastante virtual, permite verlo por detrás, así que no estaría siendo un problema. Se podría igual analizar un poquito su escala. Tal vez no la escala en sí, sino bajarlo un poco más, recortarle un poco más la base, y que capaz que no llegue a tal altura. Bueno, este ejemplo es bastante interesante, cómo se ha trabajado con con los parasoles horizontales en hexágono, pero hay que tener cuidado acá, por ejemplo, con la cuestión de solidez, porque tal vez algunos de estos elementos, por ejemplo, si analizamos y por ahí cuesta creer que este último rombo se sostenga correctamente. Y si hay acción fuerte del viento, también podría hacernos pensar que esto se puede mover y doblar. Ni hablar de este caso. eh, no, creo que no hay tal vez, no podemos entrar tanto en detalle, pero acá sería interesante trabajar con tal vez una trama estructural y dentro de esa trama los llenos y vacíos, para que no queden totalmente desconectados estos elementos. Bueno, creo que en el caso bueno, es que es como lo que pasa en el caso de la fachada, del muro cortina. Veamos acá que el muro cortina sí tiene la trama hexagonal y trabaja con llenos y vacíos. Entonces, eso es lo que creo que podría colaborar a la funcionalidad de este umbráculo. Y también a reducir un poco la cantidad de apoyos que parece excesiva. Por otro lado, creo que acá la densidad o la porosidad, si se quiere, del muro cortina está un poco baja. Eh, deberíamos, se podría darle mayor cantidad de vacíos, porque me da la sensación de que va a quedar muy oscuro así. Valoro también que se haya utilizado el mismo recurso de los hexágonos, tanto en muro cortina como en la cubierta del umbráculo y también, por ejemplo, en el cartel de Expo. Tal vez incluso podría haber alguna relación extra en materialidad, pero es valorable. Bueno, este ejemplo, si no me equivoco, es de una alumna que vi en consulta el día lunes y pasaba lo mismo. Bueno, ahí tiene varios problemas, pero si recuerdan el ejemplo inicial, donde vimos que la posición y la forma del umbráculo está generando una obstrucción total de la fachada, siendo que hay un trabajo en la fachada que busca tener una riqueza formal, y lo estamos tapando con un elemento que
nada, tienen incluso menor calidad formal. Por otro lado, si vamos a la robustez, a la firmeza, eh, se ven demasiado esbeltos estas vigas para sostener el elemento. Y una vez más, noto que la mayoría está trabajando con estructura principal en un solo sentido. Y en general, a menos que este material, pero no es el caso, sean placas como autoportantes y que colaboren a la resistencia, eh, van a necesitar una estructura secundaria en el otro sentido de menor espesor, pero la van a necesitar. Si nos ponemos un poco finos también en el caso de la fachada, pasa lo mismo. En general es posible que estas fachadas necesiten algunos elementos que las vinculen entre sí y les den la separación correcta, hasta por una cuestión constructiva. Es interesante la búsqueda, pero bueno, como ya lo vimos en la consulta, tiene que trabajar algunas cosas y tal vez sintetizar un poco. Y el umbráculo sí está mal y falta equipamiento. Bueno, en estos casos solo podemos ver la fachada, pero los umbráculos están manteniendo la forma de la cátedra, así que no me voy a detener en eso. Si bien están cambiando el elemento de cubierta, sabemos este umbráculo funciona bien, por eso es ejemplo de la fachada, de la cátedra, quiero decir, tiene sus accesos laterales, pero al tener este arco frontal, si nosotros nos paramos y vamos viendo en perspectiva peatonal, el elemento no interfiere el umbráculo con la fachada. Y de hecho, este tipo de umbráculo, como el de la cátedra, que tiene una arquitectura más estructuralista, ese es otra posibilidad. Si nosotros, el umbráculo debería o relacionarse fuertemente con la fachada o ser un elemento que tenga características más funcionales, más puramente estructurales, entonces no competir formalmente con la fachada. Entonces ese es el caso cuando se utiliza, por eso el umbráculo este de la cátedra más o menos le queda bien a todos los proyectos, porque tiene unas características más estructuralistas, si se quiere, y no tan formales. Bueno, este es un caso que es interesante también la búsqueda de relación entre la fachada, aunque es como que ha faltado tal vez algo, falta algún elemento que tal vez separe este muro cortina debería estar un poquito separado del anillo y del elemento estructural en sí de hormigón. Eh, y Aunque simple, yo creo que está bien resuelta la, la escala del umbráculo. Me gusta que acá el umbráculo lleva una escala intermedia entre la altura total del edificio y la altura de los accesos del nivel de planta baja. Esa es o sea, fíjense, si trabajamos se puede también trabajar con umbráculos de estas características a la altura de la viga intermedia, de la parte superior de la viga intermedia, si se quiere, por ejemplo. Eh, Hay detalles de materialidad que se podrían mejorar. Estos elementos color blanco no se entiende bien qué son, pero se percibe unas estructuras de columnas, vigas, algo transversal. Puede faltar algún elemento por acá, pero dentro de todo, a pesar de su simpleza, eh, se ve bien, se podría mejorar en cuanto a ese aspecto. Y acá, cuando vemos los colores en los renders, también es interesante el trabajo. Como digo, a pesar de su simpleza, lo rescato bastante y este es un trabajo que digamos,
Se apoya mucho en ese criterio que hemos hablado de la simpleza, de menos es más y de resolver con pocos recursos. Bueno, este trabajo nada, no tiene mucho para criticarse porque seguimos con la misma forma del umbráculo de la fachada y además está tomando más presencia los elementos, están demasiado robustos, no se entiende bien el material, si esto es madera, estamos en problemas porque vigas de madera de esta sección es bastante complicado de trabajar y sería bastante efímero también, con un mantenimiento muy elevado. Eh, Habría que analizarlo, pero falta. Y el muro y la fachada está como demasiado, buscamos algo un poco más cargado. En el caso de este trabajo bastante similar al que hablamos recién de la alumna que critiqué, que ayudé en consulta en la cátedra, también acá tenemos un umbráculo con problemas de robustez de elementos estructurales, con problemas funcionales porque no cubre ningún sector, entonces le falta mucho, no tiene estructura secundaria. Eh, por aquí no habría mucho para hablar, ni del muro cortina, ni del umbráculo, falta trabajo, le falta onda a este proyecto. En este caso, fíjense, parece excesivo la proporción de estos pórticos de hormigón armado, ¿no? Y hay como mucho ruido entre la modulación de los paneles del muro cortina y los parasoles, es como que hay dos tramas ahí que están compitiendo y es como demasiado, creo que eso Ahí habría que entra en juego, tratar. digo, la alometría, ¿no? El tema de alometría, la Exactamente, relación de las dimensiones del la objeto relación, con el exacto, resto. exacto, las proporciones de las partes entre sí, las dimensiones. Bien, quería llegar a un ejemplo que vi, bueno, esto está demasiado cargado, o sea, demasiado ciego. Sí hay una relación, pero está como tapando demasiado la fachada. Acá es interesante porque hay una resolución estructural eh, diferente. Hasta podría imaginarse uno que es como una especie de pórtico colgado, así que puede estar interesante. Y acá se usó el umbráculo. Aquí sí puede ser válido la ubicación de estos autos porque dan la sensación de que están expuestos, ¿no es cierto? Entonces podría ser una exposición de automóviles y tener algunos autos expuestos en la parte exterior. Quiero llegar a un caso, por ejemplo, que vi, no sé si es este. Bueno, acá también hay demasiada altura en este umbráculo, ¿no? Y demasiado juego. Está compitiendo demasiado con la fachada del edificio. En este caso tenemos nada que ver el umbráculo con el muro cortina, así que no hay coherencia ni cohesión entre las partes y encima tenemos de vuelta este problema de que si lo miramos desde el otro lado de la fuente hacia la derecha, parados desde aquí, este umbráculo nos tapa completamente la fachada. Pero además hay una falta total de coherencia. A este ejemplo quería llegar, por ejemplo. Acá lo que falla es la estabilidad. Si bien si tuviese con materiales de acero muy reforzado, tendrían que ser un poco más gruesos y tener acá unas bases de tipo empotramiento que resistan el momento del vuelco para que esto se pueda sostener, pero en principio parece algo que se cae. Entonces, evitemos que las cosas parezcan que se caigan si no es necesario. Y no guarda relación en lo más mínimo el umbráculo con la fachada y tenemos problemas también funcionales porque perdón, esta cuestión que hablamos de
la claridad en las circulaciones, en el flujo y de la claridad de la lectura. Y esto está taponeando una vez más la fachada. Y yo creo que si llego acá no sabría por dónde entrar. Bueno, este trabajo le falta. Es interesante lo que se está intentando hacer en el umbráculo, pero hay una cuestión de escala, parece ser demasiado elevado. Fíjense que la propia sombra, al ser tan alto el umbráculo, empieza a estar muy desfasada de la proyección del sector que debe cubrir. Eh, por otro lado, no hay coherencia entre la geometría utilizada para el umbráculo y el muro cortina. Entonces, hay que tomar una decisión acá y seguramente el umbráculo tiene mucha más riqueza que lo que estamos viendo en el muro cortina. Entonces, habría que ver qué podemos hacer en el muro cortina para que eh, mejore esta situación y probar si esta cubierta de umbráculo podría funcionar a menor altura, como el ejemplo que vimos recién, donde teníamos esa cubierta plana un poco más baja. En este caso no tanto porque tenemos estos elementos de sostén inclinados que son necesarios, pero está demasiado alto, me parece. Bueno, acá al umbráculo le falta mucho. No hay elementos que soporten y no hay relación con la fachada. Eh, la fachada puede ser interesante, como está resuelta modularmente. Habría que resaltar los accesos. Eso es lo que le está faltando fundamentalmente a esta fachada. Los accesos están como puertitas muy chiquitas entre elementos ciegos aparentemente de hormigón, que son como tabiques. Bueno, claro, son las estructuras propias del edificio. Hay que buscar la forma de realzar el sector de acceso. Y tal vez en este caso esta franja no existe y hay que ver cómo se juega con la fachada y qué otros elementos se pueden utilizar para resaltar el acceso y ver que estos apoyos no coincidan y no obstruyan la circulación hacia los accesos o salidas y bueno, completar este umbráculo que le falta, está como ahí, como la estructura base y de todos modos no guarda tanta relación, pero creo que con alguna, o sea, creo que sí podríamos relacionarlo, si bien estas formas de la fachada son todas de líneas rectas, creo que podríamos darle flexibilidad, pero habría que trabajar con elementos de colores tal vez y similares a los que se usan aquí. O, bueno, hay que ver, le falta mucho, no se puede criticar mucho más porque le falta mucho diseño. Bien. Bueno, en este caso sí está como muy pobre el diseño, si bien estructuralmente funciona, pero se apoya sobre estas columnitas rectas que están muy pobres y el diseño de la fachada del muro cortina está demasiado conservador para lo que estamos buscando en la materia, entonces necesita un poco más de trabajo. Bueno, seguimos con estos ejemplos. Este ejemplo está interesante, tal vez el muro cortina muy regular, pero interesante, pero bueno. Y se relaciona con el elemento de umbráculo, pero bueno, seguimos trabajando con la base de, el ejemplo de la cátedra. Acá hay un ejemplo similar al que criticamos recién también, donde tenemos esta cubierta plana y hay una interesante relación entre el muro cortina y el umbráculo. Lo que tal vez se puede criticar es que hay demasiados elementos a modo de pantalla que van desde el piso hasta la cubierta y pueden, tal vez se puede utilizar recursos así como pantallas, pero que no lleguen al piso y uno pueda circular por debajo, o que no lleguen a la cubierta y sí me generen algunas pantallas, pero sin obstruir la visión de la fachada. Por otro lado, no se ve, por lo menos en esta vista, no está claro si está lo suficientemente marcado el acceso
Y hay que trabajar también en los apoyos estos, en las columnas, porque están llegando a la nada. Están como sueltas las columnas ahí y están apoyando. O sea, una columna debe apoyar un elemento de soporte vertical, debe recibir a un elemento de soporte horizontal, algún tipo de viga. Así funciona. O sea, nosotros las cargas verticales, las cargas gravitatorias, el peso de las cubiertas, lo vamos descargando desde la cubierta a las estructuras horizontales o del tipo viga columna en algunos casos, que son elementos inclinados que actúan como viga y también llevan el peso hacia el terreno. Y bueno, después en la parte subterránea las bases. Pero acá claramente están colocadas así nomás y caen en cualquier lugar, algunas en la fuente, otras. Entonces, es interesante la relación entre los elementos, pero funcionalmente y estructuralmente, estéticamente podemos decir, vamos para adelante. Acá las patas que están flojas son la pata funcional y la pata estructural. Bueno, acá vemos otra imagen. Interesante la estética, a trabajar lo que falta. Acá esto le falta muchísimo, a este umbráculo es nada. Los elementos, estas columnitas así tan esbeltas y 4 puntos de apoyo no son suficientes. Esta variación del umbráculo de la cátedra, ahí sí está más interesante, solo que me está faltando ver por dónde entro o deben desfasarse un poco más para que yo entre por medio de ellas o hay que buscar porque del lado frontal no estoy pudiendo entrar a menos que, si no, hagan un cambio y cambien la fuente y cambien los mástiles estos, saquemos estos elementos, pongamos dos fuentes laterales y optemos en algún caso, por ejemplo, este podría ser en que el acceso cambie y sea en el eje frontal. Bueno, creo que con lo que hemos visto, Sí, yo creo que ya, sí, sí, suficiente. ya es suficiente. Creo creo que Podría sirve de criticar un par de ejemplo. más. Sí, No, no, suficiente. ok. Bueno, Digamos, acá no en existe el base a todas umbráculo. las críticas que ha hecho aquí el arquitecto Martín Bordato, todos ustedes tienen que extrapolar y ver cómo pueden mejorar su propuesta de diseño en la envolvente, en el muro cortina y en el umbráculo, ¿sí? ¿Alguna Sí. consulta? A mí me quedó una duda. Yo fui una Pero de las que cortita, criticó. ¿no? Sí, Sí. entonces básicamente tendría que tratar de alivianar un poco visualmente lo que tiene mi No recuerdo proyecto. cuál es tu ejemplo. He visto Es el 70. de perdón, ¿Cuál? ¿Cuál? es el de los pórticos que están así, que me dijo que Ah, en eran los como pórticos de hormigón. posicionados. Sí, Busca el significado de proporción alométrica, de alometría, y eso te va a ayudar. Es la relación que tiene que haber entre las partes. Acá hablamos de varios factores. Yo hablé al principio de la clase de la coherencia entre la materialidad y los elementos. O sea, no es lo mismo una viga, una columna, un pórtico de madera que uno de hormigón, que uno de una estructura metálica de alma llena o reticulada. Entonces, en tu caso, el peso propio de esos elementos, desde la resistencia, parece demasiado. Por otro lado, bien, tiene un peso visual, toman demasiada importancia y obstruyen la visión de la fachada. Así que sí, yo creo que tal vez no sea tan conveniente que trabajes con hormigón en este caso. El tipo si bien hay hormigón en la estructura principal del edificio Expo, creo que los umbráculos están deben relacionarse más al muro cortina. Entonces, trabajar con bien. elementos, yo sugiero principalmente metálicos.
Bien, ok, Porque otro tipo de elementos tampoco sería, madera no sería tan apto para el exterior. claro. Sí, Ok, alivianar un buenísimo, poco. Repasa lo que buenísimo. dije, repasa el PDF y repasa el momento en el que se criticó lo tuyo y las críticas de todos y creo que vas a encontrar la Sí, sí, respuesta. sí, sí. Ok, bueno, muchas gracias. De nada, Vivian. Bueno, nos vemos la semana que viene. Nos Bueno, vemos. Chau, Disculpa, chau. saludamos un poquito. disculpe, lo que le estaba por sugerir, o El sea, a miércoles, consideración lunes, feriado. de la cátedra, es que como el domingo tienen que hacer la entrega de la recuperación, que las imágenes lo hagan por separado. Es decir, más allá de la composición del PDF, también presenten las imágenes por separado, Y ya lo vamos a poner en el aula también para que sepan. para que, sí, digamos, se faciliten los La distintos crítica de errores. render, sí. Bien, entonces el lunes que viene no va a haber clases. Es No, feriado. Es feriado. Está en el programa que mostré yo. Bien, bien. O sea, pasamos directamente al miércoles. Así es. ya. Bueno, hasta luego, chicos. Chao.